ahora sí, tiempo de la conexión X, y para la ocasión tengo el honor de recibir a un maestro del litigio, a un maestro en materia jurídica. Es el doctor Carlos Salcedo. Él representa al ex senador Andrés Bautista en el proceso de Odebrecht, que finaliza recientemente en esta semana su etapa de conclusiones, y se espera que el 7 de octubre entonces tengamos una sentencia. Pero no solamente vamos a hablar de Odebrecht, vamos a hablar de un sinnúmero de temas en el aspecto jurídico en lo que nos queda de tiempo. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros aquí en Sábado al Día. Gracias a ti por el contacto. Yo estoy a tu orden y sobre todo para mi pueblo de Santiago y para todo el Cibao, con muchísimo gusto, y para todo el país. No quiero escucharme lambón en buen dominicano cuando dije un maestro del derecho. Tuve la oportunidad de conocerlo en el pueblo de Salcedo en el año 2017 y compartimos fuera de cámara. Yo estaba empezando en el reporterismo y me di cuenta con la facilidad con que maneja los temas jurídicos, los tecnicismos jurídicos, y en el desarrollo de algunos casos ha demostrado técnicamente unas capacidades que de verdad son a considerar. Y bueno, creo que eso lo avala el hecho de que ha sido docente por muchos años. ¿Usted se considera un buen o mal abogado, doctor? Bueno, mi obligación como abogado es primero cumplir un deber deontológico, una obligación, un compromiso con la calidad, y la calidad es propia del profesional. Aquí hay una mala percepción, una mala idea del profesional. La falta del profesional es inexcusable, por definición. Por lo tanto, yo tengo que ser obligadamente un buen abogado, no porque lo sea o porque lo diga yo, sino porque la profesión lo demanda. Y luego, el principio deontológico que anima la profesión, el compromiso con la ética, con la moral, el compromiso con un ejercicio acrisolado en el conocimiento, en las aptitudes, en las habilidades para el buen desempeño profesional, son connaturales a cada profesional. Por lo tanto, debo ser bueno, como todos los profesionales deben responder a ese mandato de compromiso con la calidad. Un buen abogado siempre es un buen ser humano. Para ser un buen profesional, si usted no es un buen ser humano, no será un profesional íntegro ni completo. Tiene que ser primero un buen ser humano, un excelente ciudadano comprometido con la democracia dominicana y con los mejores valores e ideales de la democracia, porque las garantías que militan a favor de los imputados, de las víctimas, las garantiza el Estado, y son valores que están consagrados en la Constitución, en la ley, y lógicamente cada profesional es un reflejo, profesionalmente hablando, en cada una de las cosas que hace al servicio de este país. Es muy abstracta la línea que separa el compromiso ético de un profesional con el compromiso comercial que necesariamente tiene con su familia, con su entorno. ¿Cuál es el caso que un abogado no debe tomar nunca? Mira, el profesional debe evaluar si en algún caso está comprometiendo su responsabilidad civil, penal, o el compromiso que decía antes, el compromiso, el deber ético. Si lo compromete, no puede tomarlo de ninguna manera. Esa raya de pizarro no puede pasarla. Tiene que necesariamente evaluar entre la necesidad que tiene económica y el deber ético, y finalmente va a preponderar, va a predominar el deber ético, el deber profesional. A final de cuentas, mira, Luis Manuel, rinde cosecha el compromiso ético. En la medida que tú demuestres que está por encima el caso, el cliente, el compromiso con lo bien hecho, con ser buen ciudadano, con ser buen hombre, buena mujer y buen profesional, eso finalmente va a rendir también sus frutos en el aspecto material, en el aspecto económico. Quisiera ser sutil e ir entrando paulatinamente en el tema de Odebrecht, pero usted es muy sagaz y no le podemos andar con rodeos. En el caso de Odebrecht, la presión que ha manejado mediáticamente, considerando que para la cultura política que tenemos, el que es sometido ya es culpable, y considerando que quien es mencionado en un expediente ya tiene que ser condenado, ¿cómo ha manejado el tema mediático en este proceso de Odebrecht que casi llega a su etapa final? Mira, tú has dado en el clavo de un tema, diríamos, crucial de este tiempo. El populismo penal, como se llama,
está muy acompañado de lo que es la presión, no solamente política, en este caso particular que mencionas, de Odebrecht, sino la presión social. Esa presión social se refleja a través de los medios de comunicación, que hacen su labor, que hacen su trabajo, que es bienvenida, que la población necesita tener conocimiento de lo que sucede, pero sobre todo en el ámbito judicial. La justicia es, y sobre todo los juicios son orales, públicos y contradictorios. Esa publicidad es precisamente para que haya un nivel de control social sobre lo que son las decisiones de un poder del Estado que manifiesta sus decisiones precisamente en las sentencias. Y las sentencias deben ser necesariamente controladas en su calidad a través de sus motivaciones por la población. Ahora bien, esa presión social no puede desbordar los límites de la independencia e imparcialidad de los jueces. Se maneja esta presión social, evidentemente la manejamos hasta un punto, profesionalmente hablando, y es creo que la razón de ser de la pregunta, cuando un profesional puede ir a los medios de comunicación a airear un proceso que es propio de los tribunales. Un profesional debe abstenerse de publicar todos aquellos casos que tienen su haber, salvo que pueda estar en juego, en este caso particular, el derecho individual del ciudadano que víctima o acusado o imputado de un proceso finalmente ha sido medrado en cada uno de sus derechos por la publicidad que dan estos procesos. Para nadie es un secreto que Odebrecht es un caso bastante altamente publicitado y que precisamente por eso la población que tiene mayor nivel de conocimiento tiene que tener un nivel de orientación a través del profesional del derecho. Por lo tanto, la presión la asumimos como parte del ejercicio democrático primero, como parte de los deberes que tiene el ciudadano de conocer lo que pasa con la justicia, pero sobre todo por el cumplimiento de un deber, que en este caso es cuando son aireados públicamente por el Ministerio Público los casos, cuando son incluso distorsionados, y esto rompe, probablemente pretende romper con la independencia del Poder Judicial, de su imparcialidad en el caso de los jueces, el abogado está en la obligación también de hacer conocer su versión para que finalmente esto no tropiece con la independencia e la imparcialidad de los jueces de los tribunales dominicanos. Bien, como dije hace un momento, doctor, ya se conocieron las conclusiones de cada uno de los 6 imputados. El 7 de octubre se espera entonces una sentencia definitiva, pero todavía resta un capítulo para que usted nos hable entonces, primero, ¿cómo valora del 1 al 10, para ser específicos, el proceso que se ha llevado en Odebrecht en materia, digamos, de justicia, en materia de litigio? Y entonces, ¿cuál es esa parte que debe o que pueden agotar, creo que es opcional, los imputados antes de la sentencia definitiva? Comienzo por lo último porque es lo más sencillo, lo más corto. Ok. Primero, el lunes próximo concluimos ya el juicio de fondo en cuanto al conocimiento por parte del tribunal de los argumentos del Ministerio Público, de las defensas que ya concluyeron este pasado viernes. El lunes solamente serán escuchados en 1 hora cada uno los acusados. 6 acusados van a dar la versión de los hechos, que es su defensa material frente a las réplicas del Ministerio Público. Es opcional, tanto, ¿cierto? El lunes se cierran los debates oficialmente. A partir de ahí comienza la cuenta regresiva, el cronómetro ya va a prenderse para las deliberaciones. Como tú apuntas, el día 7 de octubre probablemente habrá una decisión, pero si se computan los plazos conforme a lo que son los plazos hábiles, sería el día 11 que habría dispositivo de la sentencia. La sentencia motivada sería ya en 20 días a partir del día lunes. Estos 20 días son hábiles también, por lo tanto no será el día 21, sino el día 25, 26 de octubre que tendríamos una sentencia motivada. Por ser una sentencia que tendrá grandes motivaciones, cantidad de descripción de pruebas, probablemente, ojalá que el tribunal cumpla, quizás haya estado describiendo, relatando, no diríamos la sentencia, el dispositivo, ni las motivaciones, pero sí describiendo lo que son las pruebas de cada una de las partes. Probablemente eso lo tenga adelantado el tribunal y esté a tiempo en los 20 días para dar una sentencia motivada. En segundo lugar, si tú me preguntas, qué es lo primero que me cuestionaste, en la labor de la justicia en este caso particular.
Yo lo tengo que dividir en dos partes. Una parte que tiene que ver con el proceso de investigación, la fase preparatoria y la audiencia preliminar, hasta llegar al juicio de fondo. Lamentabilísimo, un proceso sin garantías, un proceso oculto, un proceso contrario al principio de objetividad, al principio de transparencia, al principio de acceso a la justicia de los imputados. Nosotros particularmente desde el día 29 de mayo del 2007, cuando ocurrieron los arrestos, estuvimos demandando la participación en el proceso de investigación, pidiendo las actuaciones, las pruebas, las evidencias, a lo cual tenemos derecho en virtud de lo que dispone el artículo 290 del Código Procesal Penal y otras disposiciones complementarias. Sin embargo, el Ministerio Público nunca nos entregó todos los elementos que había reunido de la investigación para simplemente sorprendernos con una acusación que se sabía que estaba siendo motivada en el caso particular de Andrés Bautista García por otras razones que no son los fines de la justicia. Andrés Bautista era el presidente del PRM, era un líder, lo es y lo sigue siendo, de ese partido en ese momento en la oposición, y había firmado una denuncia en el 2 de marzo del año 2016 precisamente para que se investigara la corrupción en manos de Joao Santana y el anterior gobierno. También que debía investigarse el costo de Punta Catalina y la posible sobrevaluación de esa obra, y eso le costó este proceso judicial tan lamentable para Andrés Bautista García, pero vergonzoso para el Ministerio Público, para el sistema de justicia. Pero asimismo se comportó el juez de la instrucción, que respetamos, Francisco Ortega Polanco, durante el proceso de investigación y durante la fase preliminar, la audiencia preliminar, haciendo oídos sordos a todos los argumentos que militaban a favor de la incompetencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de ese proceso. En la Suprema Corte de Justicia en pleno, finalmente se declinó el expediente, conforme había sido la petición nuestra desde el día 1, que la Suprema no tenía competencia para este caso, y finalmente, después de ya una decisión bastante motivada, la Suprema Corte de Justicia bajó el expediente a un tribunal ordinario, que es el primer tribunal colegiado. A partir del apoderamiento del primer tribunal colegiado, debo decir que es la segunda parte de este proceso judicial, debo indicar que ha sido manejado magistralmente por la magistrada Giselle Méndez y evidentemente también por las demás magistradas que integran este tribunal, que han tenido decisiones. Por ejemplo, nosotros decíamos que las delaciones premiadas no eran para el sistema dominicano posible su ingreso, y finalmente así fue aceptado, pero no porque nos favorecieran con esa decisión, sino porque esas son garantías que militan a favor de los imputados que nos fueron negadas en un anterior proceso, en la fase preparatoria y en la audiencia preliminar. Por lo tanto, si me pides una evaluación de este proceso, ha sido un proceso aleccionador en varios sentidos. Primero, un comportamiento inadecuado del Ministerio Público, un comportamiento inadecuado en la fase preparatoria por parte del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, un comportamiento sumamente adecuado, ejemplar, de las juezas que integran el primer tribunal colegiado, pero aleccionador, sobre todo para el sistema de justicia y para el país. No se pueden tomar decisiones de acusación a la ligera, no se pueden tomar decisiones de acusación sobre bases desnaturalizantes del sistema de justicia para acusar a personas que han sido escogidas por razones políticas, excluyendo de la investigación y de la posible acusación a personas que sí estaban vinculadas probablemente a estos hechos de soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores para delinquir en perjuicio del Estado. Doctor, entre lo ético y lo monetario nosotros tenemos un compromiso publicitario. ¿Qué le parece si hacemos una pausa brevísima y volvemos en breve? Muy bien. Perfecto. Ustedes y nosotros. Nos gustaría saber, ¿este año van a jalar las navidades así como el año pasado? Dice que le mencionó a la mamá de Yad Veneno, a doña Tatica, y el Canelo también reaccionó. Y miren, este señor fue apresado
porque lo agarraron ahí, descuartizó a 2 perros y se lo iba a comer. De lunes a viernes, ustedes y nosotros. Solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Noticiero Universal. El ministro de Educación, Roberto Fulcal, dio inicio al año escolar 2021-2022. El funcionario aseguró que la inclusión es uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo educativo. Explicó además que este año va a implementar la lectura braille. De lunes a viernes a las 10 de la noche, Noticiero Universal por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Panorámica con Luciano Aybar. Y oigan, es una vergüenza que un vehículo de una institución pública del gobierno dominicano como Corazán esté haciendo esa imprudencia, cometiendo esa imprudencia. Lo que dijeron fue, no importa, esto es de nosotros. De lunes a viernes a las 7 de la noche, Panorámica con Luciano Aybar, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Bien, seguimos en la Conexión X de sábado al día. Estamos hablando con el doctor abogado en Derecho Penal, Carlos Salcedo, es representante del expresidente del Senado, Andrés Bautista, en el caso por sobornos de Odebrecht. Ha concluido su etapa de conclusiones, valga la redundancia, y se espera entonces una sentencia en el próximo mes de octubre. Queremos, antes de seguir en la entrevista, saludar a los amigos de las redes que están en conexión con una transmisión que llevamos simultáneamente. Y bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Sábado al Día. Doctor Carlos Salcedo, la actual gestión del Ministerio Público ha dejado abierta la posibilidad de un Odebrecht 2.0, entiéndase, nuevos imputados en una eventual continuidad del caso Odebrecht. ¿Usted ha analizado este aspecto y qué piensa del mismo? Mira, si algo hemos reclamado, no por que seamos abogados, en este caso de Andrés Bautista García, sino siendo, diríamos, activistas importantes de la sociedad civil, dirigiendo la FINJUS, participando en procesos importantes de transformación normativa, institucional, operativa, para que el Estado dominicano sea mucho más eficiente y garantista, hemos atacado firmemente la corrupción. Pero uno de los problemas que tenía la corrupción era precisamente la debilidad institucional, la falta de normas. Eso se ha ido produciendo poco a poco con debilidades, avances y retrocesos. Pero en este caso particular habíamos advertido debilidades sobre todo en la cabeza del Ministerio Público. Ahora hay una cabeza del Ministerio Público que responde a los perfiles que siempre habíamos definido. Una profesional como la magistrada Miriam Germán Brito, de altos quilates, de experiencia altamente conocida, de alta ética y de compromiso institucional. Y una serie de ministerios públicos que la acompañan. Habrán debilidades, como siempre, pero fortalezas las tenemos. Por lo tanto, el hecho de que se esté investigando ya, como debió ser, el caso de Odebrecht, va a abarcar, y tiene que ser así, las sobrevaluaciones. No puede quedar fuera el caso de Punta Catalina, de esa obra magnífica del país, la más cara que ha tenido y que ha realizado el gobierno dominicano, y por lo tanto no puede quedarse excluido nadie de la investigación. Pero aquellos que realmente hayan tenido un acercamiento, un compromiso ilegal con determinadas actuaciones. Yo creo que habrán cosas que ya lamentablemente se sellarán por el mal proceso que llevó el Ministerio Público anterior, lo cual es un elemento muy negativo para este proceso, pero lo que queda de él, aquellas personas que pudieran ser todavía sindicadas de estos procesos y que no haya habido prescripción de las acciones o que no hayan sido investigados previamente o que no hayan tenido, en este caso, algún archivo definitivo, pues evidentemente si tienen algún compromiso con lo ilegal, con lo ilícito, con sobornos, con enriquecimiento ilícito, con asociación de malhechores o connivencia para comisión de hechos que atentan contra el patrimonio público, yo creo que es una gran oportunidad del Ministerio Público para reivindicarse. Doctor, ¿qué cambia
con un ex procurador general de la República que inicia la fase de Odebrecht y que hoy en día se encuentra tras las rejas en etapa de coerción. ¿Qué mensaje se puede extraer de este capítulo dentro del contexto del caso Odebrecht? Mira, siempre hemos hablado de la necesidad de que haya un régimen de consecuencias. Y el régimen de consecuencias no solamente es que la norma prevea sanciones o posibilidad de persecución de aquella persona que pueda comprometer su responsabilidad civil o penal, sino que tiene que ser operando, dándose ejemplo con ello. Eso significa que el crimen, la delincuencia, la ilicitud paga. Y ya con esta demostración que ha hecho el Ministerio Público, independientemente de que él tiene, Jean Alain Rodríguez, el derecho de bien defenderse, de que sus derechos se le preserven constitucionalmente hablando, todo eso es posible. Pero eso significa que todo aquel que administre la cosa pública, que dirige el Ministerio Público, cualquier institución, finalmente va a sufrir la consecuencia de un órgano de investigación comprometido con las mejores prácticas, comprometidos con la garantía que milita a favor de cada uno de los imputados, pero sobre todo con el nivel de eficiencia del sistema que debe descansar en personas que respondan a lo que constitucional y legalmente y por los instrumentos internacionales así lo dicten. Hay un hombre que comparte perfiles con usted, filosóficos y yo digo que incluso facial. Jorge Luis Polanco integra un cuerpo de abogados que ha sido designado, de eso no se ha hablado mucho, son asuntos míos, que busca recuperar el dinero robado. ¿Qué tan factible desde el aspecto jurídico es esto, doctor? Mira, primero, no solamente Jorge Luis Polanco me merece el mayor de los respetos, consideración, admiración, y con él, el equipo que conformaron, me siento muy halagado, muy bien desde el punto de vista institucional y como profesional, que hay una conformación y una coordinación en manos de Jorge Luis Polanco, no puede ser mejor. Si están en sus manos, estoy seguro que va a haber mucha recuperación de recursos por parte del Estado Dominicano, no tengo la menor duda. Obviamente van a haber serios tropiezos, sé que están trabajando fuertemente en ese sentido, pero que esos obstáculos son parte de los retos profesionales que sabe asumir Jorge Luis Polanco con todo su equipo, que no me cabe la menor duda que tendrán resultados óptimos para el país. Quizás no todo lo deseado, no todo lo querido de todo lo que se ha esquilmado el Estado Dominicano, pero sí con una gran lesión para todos aquellos que han lacerado, que han execrado fondos públicos que finalmente tiene que sufrir la consecuencia, no solo en el orden civil y penal, sino en el orden patrimonial, porque tradicionalmente el patrimonio ha quedado incólume, el robado, el execrado al Estado Dominicano, producto de la corrupción, ha quedado en manos de muchos particulares que finalmente no han visto, en el caso de la población dominicana, cómo estos recursos se le hayan devuelto a aquellos que tanto lo necesitan, no solamente en materia de educación, de salud, de vivienda, sino en todos los ámbitos. En 45 segundos que nos restan, doctor, ¿favorece una reforma constitucional como se debate en la sociedad? Mira, siempre es posible una reforma constitucional, sin embargo, nosotros tenemos una constitución rígida, con lo cual las modificaciones trascendentes en la República Dominicana deben guardar mucho sosiego, mucha reflexión por parte de la población dominicana. Siempre será posible, pero tiene que ser para hechos y momentos trascendentes. Quizás el presidente de la República esté impulsándolo por darle mayores garantías de independencia al Ministerio Público, un asunto loable, pero ojo, finalmente el Ministerio Público sirve a los fines de una política criminal en un Estado que es presidencialista, en un gobierno presidencialista, que también la Constitución así lo consagra. Por lo tanto, implica en cierta medida una modificación al modelo presidencialista, cualquier modificación que quite de las manos del Poder Ejecutivo aquel órgano de persecución de la corrupción, de persecución del crimen y del delito y de la investigación de la criminalidad, que finalmente va a dejar en manos independientes la política criminal del Estado, que también va de la mano del Poder Ejecutivo. Le agradezco bastante su participación, doctor Carlos Salcedo, con nosotros aquí en Sábado al Día, pero antes quiero que me diga dónde se sitúa usted entre Carlos Slim, Rubén Blades, Freddie Mercury y Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Gracias a Dios tengo la suerte de ser su amigo también.
Excelente. Muchísimas gracias, doctor Salcedo. Un abrazo fuerte. Mucho gusto. Excelente. Este espacio siempre estará a la disposición para usted y para cualquiera que así lo requiera. A ustedes las gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Sábado al Día. Les exhortamos a tomar las cosas con calma en el resto de la tarde, en el resto del fin de semana, pasarla bien en familia. Si no lo ha hecho, vacúnese, que es bueno, es saludable y garantiza un retorno más rápido a aquella normalidad que tuvimos alguna vez antes del 2020. Yo soy Luis Manuel Flores, tengan todos buen fin de semana, café y paz.